hasta ahora la respuesta calibrada ha sido la correcta. Ahora, esto no va a quedar así. En la medida en que continúa deteriorándose la situación de Rusia, en que todas las rayas rojas que ha puesto Putin le han fallado, puede ser que entonces accedan al viejo pedido de Raúl Castro de vamos a hacer un sistema rotativo de enviar estas flotas, pero con ojivas nucleares. Y fíjate, no hace falta, Agustín, que manden una verdadera flota. Con un solo submarino, mira, ese submarino que han enviado, para poner un ejemplo, tiene capacidad para disparar 16 misiles Calibre. Uh-huh. Esos misiles Calibre, para darte una idea, tienen de 1.500 a 2.500 kilómetros de alcance y pueden volar. Y bueno, fíjate que la distancia entre La Habana y Washington es de 1.820 kilómetros y pueden llegar a 2.500 kilómetros. Y vuelan a 670 millas por hora, pero cuando se acercan al blanco, aceleran y vuelan a 2.296 kilómetros por hora. Y pueden volar a ras de mar, lo cual los hace más difícil de identificar. Ahora, cada uno de esos 16 misiles puede llevar una ojiva, con un megatón nuclear, lo cual, compáralo con Hiroshima. La de Hiroshima tenía 0.0015 megatones. Entonces, un solo submarino con ojivas nucleares parqueado ahí significa más que todas las bases que estaba instalando Nikita Khrushchev en aquel momento, en el año 62. Y por eso ninguna administración puede tolerar el jueguito ese. Ahora vinieron sin ojivas, perfecto. Tú te mueves, yo me muevo. Yo me parqueo también en la base naval de Guantánamo con un submarino nuclear, me despliego con todos los equipos de cazasubmarinos y de control marítimo que tengo. Es un juego de imágenes y de posiciones. Pero ¿cuál es mi temor? Y aquí vas a lo segundo, Marian. El señor Brian Nichols acaba de declarar que ellos van a seguir tratando de darle dinero a las MIPYMES, uh-huh. porque esa es la manera de que no se acerquen a los rusos. Esa es la estupidez más grande que yo he escuchado en mi vida. Y la están vendiendo los agentes de influencia de WOLA y de otras instituciones en Washington. No, y tenemos gente, señor Blanco, de aquí de Miami, personas inclusive que nacieron en Cuba, que le venden esta papeleta a un montón de ilusos o de imbéciles o de sabe Dios qué del gobierno americano. No quiero trivializar la charla porque está muy interesante. Usted ha aportado unos datos muy interesantes, pero yo creo que usted, quizás Marian, no sé si en España se veía esto, pero la mayoría de los oyentes hemos visto los muñequitos de Tom y Jerry. Sí, claro. ¿Verdad? Del claro, ratón. El gato y el ratón. El gato, el ratón. Pero acuérdense que el gato y el ratón que tenían la pelea perenne, en el patio de la casa había un perro bulldog uh-huh. que vivía dentro de una casita de patio. Y la moraleja de Tom y Jerry es que cuando el gato se ponía lelo o se ponía dormido o se ponía entretenido, el ratón hacía lo que le daba la gana y no le pasaba nada. Uh-huh. Cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca, y esto que estoy diciendo no es solamente para Donald Trump, también aplicó a John Kennedy, también aplicó a Ronald Reagan, también aplicó a Bill Clinton, ¿ok? Para que llevemos de los dos partidos. Cuando hay un presidente con los pantalones bien puestos y bien claro de mente y con una disposición a hacerse valer y a hacerse respetar, los enemigos del país siempre han tenido mucho cuidado. En el caso de Trump, que fue el más reciente de todos, durante el gobierno de Barack Obama, los iraníes casi todos los meses acosaban a los barcos de guerra de Estados Unidos, sí. Hasta el punto que un día abordaron un barco de guerra de Estados Unidos, cogieron como a 20 o 30 uh-huh. marineros, rehenes, los pusieron de rodilla, con las manos en la nuca, les tomaron un video, difundieron eso por todos lados, abordaron el barco de guerra de los Estados Unidos. No hubo una sola consecuencia. Barack Obama se pasó 4 o 5 años tratando de destruir el califato islámico, no lo logró. Trump lo logró en 30 o 40 días. Y cuando Trump llegó a la Casa Blanca, los iraníes se abstuvieron de volver a acosar la Marina americana. El de Corea del Norte, que lanzaba a diario
misiles hacia allá, hacia el mar de Japón, no volvió a disparar absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo depende de quién ocupe la Casa Blanca. Si hay un presidente con los pantalones bien puestos y dispuesto a ejercer su autoridad, los rusos no se atreven a entrar con este tipo de arsenal o de armamento o de capacidad militar en La Habana. Pero cuando hay un presidente flojo y que se está cayendo a pedazos y estamos viendo a todas luces lo que pasa en los viajes que hace al exterior y las actividades en la Casa Blanca, pues evidentemente los enemigos del país pueden en un momento dado envalentonarse. Señor Blanco. Te faltó un hecho ahí muy importante. El primero creo que fue una de las primeras cosas que hizo Trump cuando estaba recibiendo al jefe de Estado de China y estaban en una cena protocolar en la Casa Blanca, estaban cenando. Ordenó el ataque a Siria, efectivamente. Ordenó el ataque a un aeropuerto de los rusos en Siria. En Siria, efectivamente, sí, señor. Y le dijo, le advirtió a los rusos una hora antes, voy a bombardear el aeropuerto, si no quieren tener bajas, salgan de ahí, y lo destruyó. Sí. Sí, señor. Juan Antonio, a mí una de las cosas que me preocupa, porque realmente este tema lo podemos mirar desde muchas ópticas, pero no nos podemos olvidar que estamos en la antesala de unas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La primera vez que se avistaron después de decenios buques de guerra y en barcos en La Habana, cerca de La Habana, fue en el 2008, cuando un grupo de embarcaciones rusas entró en esas aguas cubanas, en lo que los medios cubanos decían que era la primera vista de este tipo de buques en casi 2 décadas. Pero es que después, unos años después, justo cuando se iban a iniciar el desbloqueo de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, o milagro, apareció también otro de estos barquitos cerca de las costas cubanas. ¿Puede ser casualidad o no casualidad el hecho de que ellos quieran tomarle cualquier tipo de pulso de comunicaciones, etcétera, a la posibilidad o la injerencia de la que también estaban hablando en el día de ayer algunos medios cubanos de que Cuba podría llegar a tener injerencia en las elecciones de los Estados Unidos como China o como Rusia? ¿Puede ser esto un factor teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina? A ver si entiendo tu pregunta. Si Cuba va a ser un factor en influir en las elecciones, por lo menos la Florida van a hacer todo lo posible. Si esa presencia de los barcos puede tener alguna incidencia o alguna relación con las próximas elecciones de Estados Unidos. La puede tener en la medida en que ellos comparten inteligencia. Pero fíjate, muy importante que hayas traído esto a colación, porque en medio de los amantes del constructive engagement y las relaciones a toda costa, qué sé yo, los que han erigido ahora esta falacia de que los pobres cubanos, como tienen las sanciones, no les queda más remedio que ir a Rusia, que los mantiene, le manda alimentos, cosa que además es mentira, no están mandando alimentos. Vamos a empezar por ahí, no hay tales alimentos. Es que no tienen en cuenta que en qué momentos fue que los rusos actuaron junto con los cubanos para tener toda la inteligencia en relación al proceso de distensión que Obama estaba empujando. Fue en medio de aquello que se produjeron los ataques sónicos, y los ataques sónicos se produjeron en contubernio con los rusos, pero ejecutados con los cubanos, porque es imposible para ninguna potencia extranjera, para ningún ente extranjero, poner aparatos para freírle el cerebro a todos aquellos diplomáticos en más de 26 residencias diplomáticas simultáneamente. Y era imposible que Alejandro Castro Espín, cuando recibía, todos vimos la película de La vida de los otros, cuando recibía el parte de lo que se escuchaba en cada casa, no se diera cuenta que en todas las casas se estaban enfermando la gente y hubiera mandado a parar aquel experimento. Todo eso se hizo porque había deliberadamente la intención de dañar a los agentes de la CIA que estaban dentro de la embajada, a ciertos diplomáticos clave. Quisieron encubrirlo enfermando a unos pobres canadienses que ni se lo comían ni lo bebían, pero también los enfermaron para que pareciera una cosa más uniforme, y además de eso le dieron para atrás a todas las reformas de apertura que habían hasta ese momento. Las mínimas reformas de apertura, reforma es una palabra demasiado ambiciosa,
las mínimas medidas de apertura hacia el cuentapropismo, etcétera, que había tomado Raúl Castro, las echaron para atrás antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Entonces, ¿qué leyenda es esa de que cuando yo te abro la mano, tú también abres la mano? No, cuando ellos han abierto la mano, los otros han cogido la mano, le han cogido el brazo, se han apoderado de todo y no han dado absolutamente nada. Lo que han hecho es retroceder. Es más, lo peligroso de la tontería de decir cosas como la que se acaban de decir, es que eso, aquí hay un factor que la gente no tiene en cuenta, que es la psicología de estas élites de poder. En la psicología del castrismo, eso es una señal tremenda de debilidad y de reafirmación en que estamos en la vía correcta, la vía dura. Cuando resistimos, al final ellos tienen que ceder. Entonces, en medio de todo esto, con los barcos en Cuba, con toda esa historia, que venga alguien a decir, pobrecitos, hay que ayudarlos más, mira, es para suicidarse. Pasando a otro orden de cosas sobre Cuba, en su estimación personal y con los análisis que usted a diario realiza, ¿cuán grave es la situación económica en este momento y financiera que está atravesando la dictadura? Por ejemplo, ¿cómo la podríamos comparar con el periodo especial? Gravísima, muchísimo más que el periodo especial, porque el periodo especial fue una crisis básicamente financiera, económica y comercial. Y esta es una crisis multisistémica. Todos los sistemas del país, político, ideológico, cultural, de control de la población, todo está deteriorado, está desmoronándose. Para no hablar por sectores de la matriz energética, el abastecimiento de agua, bueno, en fin, tú puedes hacer el inventario. Aquí no quiero tomarte tiempo de tu espacio radial. Gravísima. Y es una situación muy explosiva y ellos lo saben y ellos están calculando que puede haber explosiones sociales que lleguen a concatenarse como ocurrió el 11 de julio y en ese caso tienen la duda de si podrán contenerla a base de simples golpizas de las brigadas de acción rápida, sino que van a tener que usar fuerza letal. No olvidemos, porque está conectado con esto de los barquitos, que acaban de militarizar el país. Ahí salió en la Gaceta Oficial el día 3, que se han usado el titulado 10 de la Constitución, que nadie se fijó en eso en el 2019, que permite, ante una percepción de riesgo, pasar todo el poder gubernamental a los consejos de defensa. Léase a la FARC. Porque ahí se vestirá de verde olivo el señor Díaz-Canel, pero es tan títere como cuando está vestido con guayabera. Y eso quiere decir de que a partir de ahora el verdadero poder es el de los militares. ¿Y por qué han hecho eso? Porque temen que haya una revuelta que no puedan controlar. Y están creando un grupo no paramilitar, un grupo oficial de custodios de lo que los militares consideren puntos de interés. ¿Qué cosa es eso? La residencia de los dirigentes, las tiendas, los lugares en donde están haciendo inversiones de AESA, etcétera. ¿Armados con qué? Con escopetas de caza. Eso es para defenderse de los marines. Para eso es que trajeron a los rusos y qué sé yo, para defenderse de los marines. No, eso es para defenderse de las madres hambrientas que van a buscar leche condensada de esa tienda para podérsela dar a sus hijos porque se están muriendo de hambre. O sea, se están preparando realmente para algo muchísimo más grave que todo lo que hemos visto antes. Y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Señor Blanco, yo no quiero despedir esto sin hacerle una pregunta que creo que puede ser importante para el futuro de Cuba y que tiene que ver con las elecciones en Europa que recién acaban de terminar. Uno de los grandes males que ha tenido Cuba ha sido la hipocresía de la comunidad internacional y particularmente de la Unión Europea, porque mientras que se estaban criticando a un régimen barbárico y dictatorial como es el régimen cubano, por otro lado estaban permitiendo hacer todo tipo de negocios con la isla, es decir, la hotelería, etcétera. No solamente Gaesa se ha encargado de hacer hoteles, sino que Europa se ha jactado y se ha hecho de oro haciendo esos hoteles en la isla. Ahora,
En las recientes elecciones europeas se perfila un cambio hacia la derecha, un despertar hacia la derecha, y el tema de Cuba siempre ha estado para esos grupos de derecha encima de la mesa. ¿Cree usted que esos cambios realmente pueden significar algo, ese cambio en la política de la Unión Europea, de condenar al régimen cubano, de exigir al régimen cubano, puede tener un efecto más o menos inmediato dentro de la isla? Bueno, yo creo que sí, si toman medidas reales. O sea, cuando tú quieres que alguien, en lugar de defenderse a balazos, se vea obligado a concebir la posibilidad de salir mediante una negociación, digamos, Polonia, el franquismo, después de la muerte de Franco, etcétera, tú tienes que llevarlo a una situación extrema en la cual el adversario llega a la conclusión de que la mejor opción que tengo es negociar. No hay otra opción mejor que negociar alguna salida a esto. Entonces, el asunto está en que nunca lo hemos puesto en esas circunstancias. Las circunstancias nacionales, esta crisis, lo está llevando a esa posición, pero hace falta más presión internacional. Lo que tú estás diciendo de los cambios en Europa son efectivamente un factor importante. Ahora, tú sabes lo que es un factor también importante, aparte del cambio de la orientación ideológica de la composición de la Unión Europea, es la participación de Cuba en la guerra en Ucrania, que ya eso no es un problema ideológico de simpatía, ya eso es un problema que tiene que ver con la seguridad nacional de la Unión Europea. Y ellos están participando. Hay gente que menosprecia el componente cubano en esa guerra. Cuando en enero del año 23 Putin le mandó un mensaje a Raúl Castro, que Raúl Castro dijo: aquí estamos para lo que sea. ¿Qué era lo que pedía? Pedía apoyo total. ¿Qué fue lo que le dieron? Apoyo diplomático con el Grupo de los 77 y el Grupo de Países No Alineados para que nunca votaran a favor de ninguna resolución que condenara a Rusia, que se abstuvieran para diluirlas y para restarle fuerza. Apoyo con todo el aparato de espionaje y de agentes de influencia para tratar de obtener información y sembrar el escepticismo, la desconfianza hacia Zelensky, etc. Le dieron también todo el apoyo en la parte de la propaganda. Coordinaron y sincronizaron Prensa Latina y todos los medios cubanos con RT, con Sputnik, y comenzaron a lanzar las mismas líneas de propaganda y desinformación al mismo tiempo. Y por último, empezaron a aparecer mercenarios cubanos en el territorio de Ucrania combatiendo contra los ucranianos. Y no sabemos exactamente la cifra, pero una fuente de inteligencia ucraniana dijo el otro día que cifraban en 5,000 los posibles cubanos que tuvieran en terreno. Y yo no creo, nunca he creído, que esos cubanos son solamente unos muertos de hambre, que son inconscientes y que se han enrolado en eso. Yo creo que las unidades militares oficiales que estaban entrenándose en Bielorrusia, en alguna medida están cruzando la frontera y participando en esos combates. Y que no es solamente las unidades, la carne de cañón esta que ellos han soltado dentro de Ucrania. Hay muestras, hay evidencias, hay documentos de todas estas cosas. Y entonces, mi experiencia, déjame decirte lo que yo aprendí en diplomacia, lidiando con muchos países distintos, es que tú vas y tú le planteas tu problema y le pides solidaridad. Y los tipos pueden ser que vean las cosas igual que tú y te dan unas palmaditas en la espalda y te dicen: fuerza, Juan Antonio, fuerza, vamos a apoyarte en el discurso que vamos a pronunciar después y qué sé yo, pero no hacen nada concreto. Ahora, cuando tú llegas y le dices: esto es un problema de seguridad nacional que te está afectando, y se lo demuestra, ya las cosas cambian, porque ya no es tu problema, es el de él. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora que hay mejores condiciones para que nos escuchen, es lo que necesitamos seguir promoviendo en Europa. Señor Blanco, muchísimas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer. Claro que Feliz sí. Día del Padre este fin de semana. Feliz Día del Padre, por supuesto. Muy bien, son las 5 de la tarde, 38 minutos. Somos Actualidad 1040 AM en esta tarde de viernes 14. Viernes no tan lluvioso como estos días de atrás, pero la verdad que nubosito. Sí. No, y persistirá la humedad y las lluvias intermitentes durante todo el fin de semana
en el sur de la Florida. Si usted mira el satélite, hay una gigantesca masa de tormentas que se origina en el medio del Golfo de México por la parte del oeste y pasa hasta las Bahamas por la parte del este y atraviesa el sur de la Florida. Así que vamos a tener muchas... Por eso dicen que será hasta el miércoles más o menos, ¿no? Más o menos hasta el miércoles. Y luego reinará el sol. Así que bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida.